nuestro hermano Cristian, nuestro hermano David, que constantemente platicamos, y también como alumnos de la Escuela Juan Calvino, pues tenemos clase con ellos. Y es así, hermanos, como es que nos conocimos a través del seminario Juan Calvino. Y pues también me invitaron, hermanos, y por eso estamos aquí. Sabemos, hermanos, que no hay nada que suceda que no sea la voluntad de Dios. Nada acontece que Dios no apruebe las cosas. Entonces, hoy vamos a tener esta conferencia que se titula Base Teológica de la Predicación. Muchos pastores, hermanos, cuando somos recién egresados de los seminarios o de las universidades, a veces salimos de la escuela muy emocionados y queremos predicar la palabra de Dios, queremos enseñar, hermanos. Entonces, y llega el momento en que queremos perfeccionar nuestra predicación y empezamos a comprar libros, más libros, para seguir teniendo conocimiento acerca de la predicación. Pero no hay mejor libro que la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos da la dirección necesaria para poder desarrollar una buena predicación. A los futuros pastores, la enseñanza quizá es especialmente para ellos, pero también para la iglesia. La iglesia también debe saber qué es la buena predicación. Por eso, hermanos, vamos a tener esta tarde esta conferencia acerca de la base teológica de la predicación. Allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo. Allí en sus escritos, hermanos, nos dice que esta segunda carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo en la prisión de Roma, a la espera de su muerte en la época del reinado de Nerón. Fue cuando escribió Pablo, que terminó en el año 68 después de Cristo. Pablo escribió 2 de Timoteo antes de su muerte, probablemente en el año 64 o 65. Algunos fechan la carta hasta el 67 después de Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, 2 de Timoteo 4, 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 1 al 8. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Exhortando al joven pastor Timoteo, diciéndole que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Introducción. Comenzamos con una pregunta. ¿Por qué necesitamos una base teológica para predicar? ¿Por qué necesitamos una base teológica para predicar? Bien, pero antes de esto, necesitamos conocer, necesitamos definir qué es la teología. Porque si no sabemos qué es la teología, podemos repetir 100 veces, pero vamos a quedar en lo mismo. Miren, hermanos, de una manera sencilla, la teología son nuestras convicciones de las enseñanzas de las Escrituras. Esa es una teología. Lo que yo creo de las Escrituras. Mi convicción de las enseñanzas de las Escrituras, esa es mi teología. Esa es la teología, hermanos. Por eso, hermanos, estamos hablando de convicción, de lo que estoy convencido de las enseñanzas de las Escrituras. Ahora bien, a veces nuestra convicción es errónea. A veces nuestra convicción está muy acertada a las Escrituras. Y si tu convicción es errónea y así le enseñas a la gente, entonces estás enseñando una herejía. Es una teología, pero una teología herética. Una teología que no va de acuerdo a las Escrituras. Pero sigue siendo teología. Bueno, entonces, ¿por qué necesitamos una base teológica para predicar? Hay que entender que predicar no es una charla de motivación con versículos de la Biblia. Sin base teológica, el púlpito se convierte en tarima de opiniones, de chistes, de cuentos o de historias personales. Sin tener una base teológica, entonces el púlpito se convierte en una tarima de chistes, de opiniones, de cuentos, de historias personales. Y hemos escuchado muchos predicadores así, que pasan hablando su historia personal en el púlpito. Muy bien.
La autoridad del mensaje depende de su origen. ¿Dónde está el origen del mensaje que vamos a exponer ante la iglesia? Su origen debe ser las Santas Escrituras. El texto de las Escrituras no solo contiene palabra de Dios, es palabra de Dios. Por eso exponemos, no imponemos. Esta es palabra de Dios. Entonces el trabajo del predicador expone la palabra de Dios. ¿Qué es exponer? Es explicar la palabra de Dios. Lo explica. Y no impone la palabra de Dios. ¿Por qué no imponemos, hermanos? No imponemos porque nosotros no somos los que convencemos a las personas. Es el Espíritu de Dios. Nosotros regamos la semilla y es el Espíritu de Dios quien convence el corazón, no nosotros. El hombre que se presenta en el púlpito sin base teológica es un pulpitero. ¿Y qué es un pulpitero? Son hombres capaces de ocupar un púlpito, dominarlo y dominar a la gente. Son profesionales, hay en ellos bastante de las características de un profesional de espectáculo y son expertos en manejar a sus oyentes, jugar con sus emociones. Al final podían hacer con ellos lo que quieren. El calificativo pulpitero son características de los que abusan y corrompen el púlpito. Los que suben a decir herejías en el púlpito, hermanos, son pulpiteros. Porque abusan el púlpito y corrompen el púlpito. Hoy en día la gente ya no habla de predicación. Hay muchas iglesias que ya no dicen qué es una predicación. Ya no hablan del sermón. Hablan de discursos o conferencias, pero nuestro Señor Jesucristo y el apóstol San Pablo hablan de predicar el Evangelio. Dice nuestro Señor, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. San Pablo decía también, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En griego es kerizón, que significa, viene de la palabra kerigma, que significa proclamar o proclamación. Esa es la predicación. La Biblia
equipa para toda buena obra, incluida la predicación. Predicamos con confianza porque la palabra no vuelve vacía. La autoridad de la palabra no está en nuestro carisma, sino en la palabra misma, porque es palabra de Dios. Entonces dice aquí que la autoridad de la palabra que exponemos no está en nuestro carisma, no está en nuestra elevada sabiduría. Hay personas que predican la palabra de Dios que solamente tienen primaria, secundaria, predican la palabra y obran la palabra. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Es Dios. Es el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, la autoridad de la palabra viene de la palabra misma, porque es palabra de Dios. La palabra es quien convence nuestro corazón, hermanos, como dice nuestro Señor allá en Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe. Ahí está, hermanos. Tú predica la palabra. No impongas la palabra. Predica la palabra. Y es la misma palabra que lleva esa autoridad, que convence a las personas. No somos nosotros. No son nuestros métodos. No es nuestra estrategia. No. Es la misma palabra de Dios, que no vuelve vacía, como dice la Escritura. ¿Cuál será el secreto esencial de la buena predicación, hermanos? ¿Cuál será el secreto esencial de la buena predicación? Dice, es en vano buscar técnicas para un buen predicador. Aunque existen experiencias y técnicas muy valiosas que nos pueden ayudar, pero estas solo nos enseñan a estructurar un buen discurso y nos convierte en buenos oradores, pero no en predicadores. Los principios teológicos de la predicación reformada. ¿Cuáles son los principios teológicos de la predicación reformada? Número 1, la proclamación de la palabra de Dios. Predica la palabra, dice el apóstol Pablo. ¿Qué tiene que proclamar el predicador reformado? La sola palabra de Dios. Ese es lo que tiene que proclamar. Número 2, por un hombre de Dios. ¿Quién debe proclamar la palabra de Dios? Un hombre de Dios. Un hombre que tiene esa vocación de proclamar la palabra de Dios. Un hombre que está consagrado
para ese trabajo de proclamar la palabra de Dios. ¿A quién se le va a predicar la palabra de Dios? A un pueblo de Dios. Es cierto que la palabra es para toda la humanidad, hermanos, pero solamente van a oír y creer aquellos que han sido elegidos por Dios. Por eso nuestro Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que no son ovejas no oyen y no siguen al Señor. ¿Cómo debe ser la predicación de la palabra según nuestra teología reformada? Debe estar centrada en Cristo Jesús. Debe ser predicada por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fin último de la predicación de la palabra de Dios? La gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Si comes, si bebes, si haces otra cosa, incluyendo la predicación, hazlo todo para la gloria de Dios. Ese es el fin último de la predicación. No es para exhibirse al predicador. El predicador solamente es un profeta de Dios. Para convertirnos en predicadores necesitamos primero la teología. Si tenemos una correcta teología de la predicación, entonces en ella tenemos todos los elementos básicos que necesitamos para la predicación. Hoy vamos entonces a presentar, hermanos, algunos principios teológicos para la predicación. Número 1, la teología de Dios. Número 2, la teología de la Escritura. Número 3, la teología de la iglesia. Número 4, la teología del pastorado. Y el 5, la teología de la predicación. Parece larguísimo, ¿verdad? Son 5 puntos. A veces la iglesia está acostumbrado que su pastor siempre trae nada más 3 puntos en su sermón, o a veces 2 nada más. Pero no se preocupen, hermanos, no está largo esto. La teología de Dios. ¿Qué creemos acerca de Dios? ¿Cuál es nuestra convicción acerca de Dios? Nuestra convicción debe ser la enseñanza de las Escrituras. Yo creo que Dios no ha de ser discutido o debatido, ni investigado. Dios no es un tema de debate, debido a quién es y lo que es. Lo creemos así y así lo afirmamos y confesamos. Teniendo la convicción que tenemos, creyendo lo que creemos acerca de Dios, no podemos bajo ninguna circunstancia permitir que Él venga a ser objeto de discusión, de debate o de investigación. Nada de eso. Habían 2 científicos que estaban en sus laboratorios con sus ensayos, investigando, y uno de esos científicos le dice a su compañero:
cuando tenía ahí el objeto en su mano, le dice: el día que yo pueda investigar a Dios como este objeto, ese día voy a creer, decía el científico. Y el otro le contesta y le dice: el día que llegas a investigar a Dios como este objeto, ese día dejará de ser Dios. ¿Sí captan lo que está respondiendo? Dios no es objeto para investigación. El día que el hombre tome en su mano a Dios así, para investigarlo, ese día deja de ser Dios. Se convierte ya en un objeto. Ya no sería Dios. Tenemos el ejemplo cuando Moisés, dice la palabra, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Él se estaba acercándose a Dios. Él tenía curiosidad. Iba a investigar qué es lo que estaba pasando. Pero Dios le dijo: Moisés, detente. Alto. No puedes acercarte. No puedes venir a investigarme. Yo soy Dios. Entonces Moisés se detuvo y inmediatamente Dios se revela a Moisés. Dios se revela a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Por eso, hermanos, como dice la Escritura dice que nadie ha visto a Dios jamás. Pero el unigénito Hijo, Él lo ha revelado. Y el mismo Señor Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, hermanos, nosotros no conocemos a Dios en su esencia. Solamente sabemos de Dios a través de las Escrituras. Solamente conocemos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura
que Él es la imagen del Dios invisible. Si has visto a Cristo, entonces has visto a Dios. Y conformémonos con eso. No debemos ir más allá, hermanos, de donde nos es permitido. Eso lo dijo Juan Calvino. Juan Calvino decía: hasta donde Dios habla, allí hablamos nosotros. Y donde Dios se calla, allí también nos callamos. No tenemos que especular, porque si quieres ir más allá de las Escrituras, esa se llama especulación. Por eso, conformémonos con lo que nos dicen las Escrituras, porque esta es palabra de Dios. Y Dios se comunica con nosotros, Dios se relaciona con nosotros por medio de su palabra, hermanos. Vamos a avanzar, hermanos. Ya vimos que Dios exhorta a Moisés a que no se acerque a él. Después, inmediatamente se revela Dios a Moisés. Más abajo dice: la persona que no es cristiana es incapaz de entrar en un debate sobre los asuntos de Dios. Y es así por la sencilla razón de ser ciego en las cosas espirituales, y porque se encuentran en un estado de tinieblas, como dice el apóstol Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural son los incrédulos. En vano entras en un debate con ellos acerca de las cosas de Dios, porque ellos no entienden, no comprenden, porque no tienen en su corazón la luz de la palabra de Dios. Por eso es en vano entrar en un debate con ellos. Así que nuestra primera convicción para una buena predicación es la convicción acerca de Dios. Y la clase de gente que seamos depende mucho en la clase de Dios en que creamos. Depende de la clase de Dios que crees. Esa es la clase de gente que seas. Hermanos, nunca nos convertiremos en un buen predicador si no tenemos una convicción ardiente y quemante acerca de Dios. La doctrina de Dios que nosotros necesitamos tiene que ver tanto en su naturaleza, con su actuar y con su habla. Por eso, hermanos, también vamos a presentar sobre esto, sobre la naturaleza de Dios y su actuar de nuestro Dios y su hablar. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? Según las Escrituras, nos revela acerca de nuestro Dios. Vemos entonces
A veces Dios se esconde de los sabios y de los entendidos, pero esto solamente es debido a que ellos están en tinieblas y su necio corazón se niegan a conocerlo. A veces Dios se esconde de nosotros, pero esto solamente porque es necio nuestro corazón y no queremos reconocer que hay un Dios. La segunda parte, hermanos, la afirmación que quiero presentarles es que Dios ha actuado. Él se ha revelado por medio de sus actos. Ha revelado su deidad y el poder de su palabra en la creación, en el cielo y en la tierra. Declara su gloria. Cada una de las criaturas manifiestan la palabra estructural de nuestro Dios, como dice Génesis y el Salmo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada criatura manifiestan la palabra de Dios. ¿Qué más hizo nuestro Dios? Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, Dios no los destruyó, sino todo lo contrario, tomó la iniciativa para lanzarse a una misión de rescate. No lo fulminó Dios, sino salió a buscarlo. ¿Dónde estás tú? Y lo rescató y le dio una promesa acerca del Mesías. Vemos también que nuestro Dios no solamente rescatando a Adán y Eva, sino también a Noé, mediante una arca, rescató a Noé y a su familia. ¿Cuántas personas se salvaron, hermanos? 8 personas. Y había miles en esa ciudad. Pero solamente se salvaron 8. Después llamó a Abraham que saliera del Ur de los Caldeos y llamó a Israel para salir de Egipto, y más tarde llamó a los exiliados de Babilonia. Cada uno de estos eventos son ejemplos de rescate o una redención. De la misma manera, el Nuevo Testamento se centra o se enfoca en el tema de la redención como una redención cósmica que Dios ha llevado a cabo para su pueblo o por su pueblo y su creación, por medio de su Hijo Jesucristo. Esto lo encontramos en Colosenses 1:15 al 20. Notamos entonces que Dios es luz. Dios ha actuado y ahora Dios ha hablado. ¿Por qué Dios es luz, hermanos? ¿Cuál es la naturaleza de la luz? Brillar.
alumbrar. Esa es la naturaleza de la luz. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Revelarse, darse a conocer, manifestarse, hermanos. Por eso reveló su palabra. Entonces, Dios quiere revelarse. Dios también ha actuado y Dios ha hablado, hermanos. El habla de Dios, estamos en la página 10, el habla de Dios está íntimamente relacionado. Bueno, es que ustedes tienen unas hojas más chiquitas las letras, ¿verdad? Sí, por eso no va igual. El habla de Dios está íntimamente relacionado con sus actos en otras palabras, Dios mismo tomó la molestia de explicar lo que hacía. Cuando llamó a Abraham a salir del Ur de los Caldeos y luego le habló acerca de su propósito. ¿Por qué lo hizo? Y le dio el pacto de promesa, Génesis 17. Cuando llamó a Israel de Egipto, entonces envió a Moisés para explicar lo que hacía. Y cuando Moisés enseñó al pueblo acerca de la redención, otra vez llamó a los exiliados de Babilonia, entonces levantó profetas para explicarle lo que hacía. Después, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo para ser nuestro Redentor, luego llamó a sus apóstoles para explicar lo que hacía. Fueron escogidos para ser testigos oculares de lo que había hecho el Señor. Entonces, amados hermanos, Dios es luz, Dios ha actuado, Dios ha hablado. Y aquí tenemos su habla, su voz. Esta es palabra de Dios, hermanos. No es que contenga palabra de Dios, es palabra de Dios. Cada escritura es palabra de Dios, incluyendo los signos de puntuación. Porque dice nuestro Señor Jesucristo, ni una jota, ni un tilde pasará hasta que todo se cumpla. Porque si tú le quitas una coma, entonces cambia el sentido de la palabra. Todo está inspirado, hermanos, por el Espíritu Santo. La teología de las Escrituras. La palabra de Dios llega a nosotros en su unidad y diversidad. Vamos a hablar primero la diversidad. ¿Cómo nos llega la palabra a nosotros? Nos llega a través de la creación. Cada criatura que vemos es manifestación de la palabra de Dios. Dios sustenta su creación por medio de su palabra. Lean Salmo 104, hermanos. Ahí se dan cuenta cómo Dios sustenta su creación. El Salmo 104. Cuando tengan oportunidad, lean y vean cómo Dios sustenta su creación por medio de su palabra.
También Dios nos llega la palabra, su palabra, por medio de las Escrituras. A través de las Escrituras nos llega en forma lingual, o sea, a través de nuestra lengua, ya sea inglés, español, francés, celtal, chol, todo, llega la palabra de Dios en forma lingual. Pero también, hermanos, nos llega la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, dice la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Entonces, nos llega a nosotros la palabra de Dios en su diversidad. Palabra creacional, palabra escritural y palabra encarnada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, es la última revelación de su palabra. Cristo es el clímax de la revelación. Y ya después de Cristo, ya no hay más revelación. Por eso dice la Escritura que no debemos añadir ni quitar, porque ya está completa la revelación. Así nos llega a nosotros la palabra. Pero esa palabra que nos llega en su diversidad es una sola palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos? La palabra de Dios es una. No hay tres palabras. Hay una sola palabra de Dios. Bueno, así nos llega entonces la palabra del Señor. Voy resumiendo, hermanos. Cuando tengan la oportunidad pueden seguir leyendo completo, hermanos. Esta palabra de Dios escrita, las Santas Escrituras, dice la misma Escritura, la palabra de Dios que se hizo carne en el nacimiento y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por medio de las Escrituras, la palabra de Dios nos llega en forma lingual. Las Escrituras es un testigo divino humano de los poderosos hechos de Dios en la historia de la redención. Ella habla con total autoridad divina y habla a toda la vida. La sola Escritura no significa que es la única revelación de Dios, pero es la clave para darnos el conocimiento integral de la palabra de Dios. O sea, la Escritura es la clave para entender la palabra creacional y la palabra encarnada. Es la Escritura que nos enseña. Decía Calvino que la Escritura son como los anteojos
para ver con claridad su palabra creacional y su palabra encarnada. ¿Quién es la palabra encarnada? Cristo nuestro Señor. ¿Cuál es la palabra creacional? Esa palabra que sustenta la creación, hermanos, que le da vida. También a nosotros. El apóstol Pablo lo dice que en Él nos movemos, en Él somos y existimos. Es por la palabra de Dios. No hay otra, hermanos. Quien sustenta nuestra vida es la palabra de nuestro Dios. Así lo dice, hermanos. El apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro 3, 5 al 7, nos explica claramente esta palabra, que nos dice así: estos ignoran, dice, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces dice que fueron creados por la palabra y están siendo guardados por la misma palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Creo que esto ya quedó claro, porque esta es la teología de las Escrituras. Nos está diciendo que las Escrituras es la clave para entender la palabra creacional y la palabra encarnada, hermanos. Bueno, ya vimos entonces un poco acerca de la teología de Dios. Vimos también un poco más acerca de la teología de las Escrituras. Ahora vamos a avanzar un poco, hermanos, para que veamos que esta palabra que tenemos, ¿cómo nos presenta la misma Escritura la palabra escritural? La palabra escritural usa algunas metáforas. Tenemos ahí escrito. Dice la palabra de Dios que esta palabra, la Escritura, es espada del Espíritu Santo. Esta Escritura es espada del Espíritu Santo, más agudo que una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del ser humano. Hebreos 4:12. Esta palabra es cual martillo que quebranta el corazón de piedra. Esta palabra es como un espejo que revela quién somos. Esta palabra es como semilla que germina, brota, crece y fructifica. Es como la leche que propicia crecimiento. Es como trigo que fortalece. Es como fuego que purifica y se extiende.
Las Escrituras es luz que alumbra nuestro camino, que guía, instruye y es la luz del Espíritu Santo. La Escritura es corriente de aguas que da vida y hace fructificar. Son metáforas que usan las Escrituras acerca de la misma Escritura. Entonces, si es leche, ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice: desead como niños recién nacido la leche espiritual. O sea, debemos beber constantemente en las Escrituras. Si es trigo, entonces hay que comer las Escrituras, porque nos da fortalecimiento. Si es fuego, dejemos que la palabra de Dios purifique nuestra vida. El fuego purifica. La palabra purifica. Bueno, no quiero extenderme más, hermanos. Continuamos. La teología de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? A veces confundimos templo con la iglesia. No, el templo, hermanos, es templo. El templo es edificio. En las Escrituras, el templo se llama casa de oración. La iglesia somos nosotros. Son los creyentes la iglesia. Cada uno de nosotros formamos la iglesia. Cada creyente es miembro de la iglesia. Ahora bien, hay iglesia como organismo y hay iglesia como institución. La iglesia como organismo, hermanos, son todos los creyentes que están en todo el mundo. Se llama también iglesia universal. La iglesia institucional somos como nosotros aquí, que nos organizamos. Nos falta un pastor, nos falta ancianos, nos falta diáconos. Entonces hacemos una institución. Somos una iglesia institucional. Pero somos parte de la iglesia universal. Representamos la iglesia universal. Cuando la iglesia como institución se reúne para la liturgia, o sea, para el culto, la proclamación del evangelio es el corazón de la adoración. Tiene el propósito de equipar al pueblo de Dios para implementar en su vida cotidiana en el mundo de Dios. Es interesante lo que está diciendo. Dice que el corazón del culto es la predicación del evangelio. Porque este es el evangelio. La predicación de la palabra es el corazón del culto. ¿Para qué se predica la palabra? La palabra se predica, hermanos, para equipar el pueblo de Dios, para implementar en sus vidas cotidianas en el mundo de Dios. Para eso se predica la palabra. Vean lo que dice Malaquías 2:7. Dice Malaquías:
porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermanos, los que predican aquí, cada domingo van a venir nuestros hermanos a buscar la ley de su boca de ustedes. Cada domingo van a venir los creyentes a buscar palabra de su boca de ustedes. Por eso ustedes tienen que predicar la palabra de Dios, no sus ideas. Sino la palabra de Dios. Porque el pueblo viene cada domingo a buscar esa palabra, como dice la Escritura. La predicación tiene como finalidad para que la palabra de Dios more en abundancia en los creyentes. Por eso, constantemente se predica la palabra para que esa palabra more en el corazón de los creyentes. Tenemos que estar convencidos de que la iglesia es creación de Dios por su palabra. La palabra de Dios creó a la iglesia. Tenemos el ejemplo en el Pentecostés, cuando Pedro predicó la palabra y el Espíritu Santo aplicó esa palabra en el corazón de la gente. 3,000 personas fueron convertidas y se constituyeron en el núcleo de la iglesia cristiana. En la gran comisión de Jesús resucitado, en su condición resucitada, Jesús se presentó ante sus discípulos con autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad comisiona a sus discípulos a que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñasen que guardasen todas las cosas que Él les había mandado. Ahí está el texto. En respuesta a la gran comisión, los discípulos, después que fueron reunidos, capacitados e investidos del poder del Espíritu Santo, salieron al mundo a predicar el Evangelio, a hacer discípulos, instituir iglesias y preparar y ordenar oficiales. Aquellos convertidos por la palabra fueron bautizados y acudían regularmente a la reunión de los creyentes. ¿Para qué se reunían los creyentes? Para escuchar la palabra de Dios y para recibir los sacramentos. Por eso dice ahí la palabra que partían el pan. Escuchaban la predicación y participaban en los sacramentos. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tal como se nos revela en las Escrituras, la iglesia es la reunión santa de los verdaderos creyentes, quienes esperan la bienaventuranza de Cristo, quienes han sido lavados por su sangre, santificados y sellados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios habla de una manera excelente de esta iglesia, llamándola pueblo de Dios.
cuerpo de Cristo, rebaño de Cristo, novia de Cristo, casa de Dios, luz del mundo, sal de la tierra, candelero, Sión. Todas esas metáforas, hermanos, se refiere a la iglesia. Esa es la iglesia, hermano. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el rebaño de Cristo, la novia de Cristo, la casa de Dios, la luz del mundo, candelero y Sión. Esa es la iglesia. Son los creyentes. Tenemos que estar convencidos de que la iglesia es una creación de Dios por su palabra. La iglesia es el fruto de la palabra. Así que por medio de la predicación de la palabra fue que nació la iglesia. La iglesia es la nueva criatura por medio de su palabra. Es la nueva humanidad, la nueva comunidad del pacto. Esta nueva comunidad es tan dependiente de la palabra de Dios. La palabra la sostiene, la nutre, la reforma, la renueva, la conduce hacia la madurez cristiana. La iglesia depende totalmente de la palabra de Dios, hermanos. Totalmente de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, en la iglesia se debe predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia se nutre de la palabra. Depende de la palabra de la iglesia. Si no hay palabra, no hay iglesia. Aunque haya 1000 personas, pero si no está la palabra, no es iglesia. La iglesia se nutre de la palabra de Dios. Otra convicción que debemos tener es acerca del pastorado, hermanos. El ministerio pastoral es esencialmente la predicación de la palabra de Dios. En otras palabras, la vocación del pastor es esencialmente la predicación de la palabra de Dios. Toda iglesia está llamada al ministerio. Todo miembro de la iglesia tiene algún ministerio que desempeñar. Así que el pastorado es un ministerio, es una vocación, es un llamamiento. Muchas personas hacen el intento de repensar qué quiere decir el pastorado. El significado es muy amplio, muy vasto. El pastorado es todo lo que hace un pastor para cuidar sus ovejas, para cuidar su rebaño. Ese es el pastorado. Todo lo que hace un pastor para cuidar sus rebaños. Pero la función docente es la principal tarea del pastor. De ahí que el pastor debe estar dedicado a su ministerio, fiel a su llamado, en obediencia a la palabra de Dios. Allá en Tito 1:9 se nos dice que el pastor debe ser ortodoxo. ¿Qué significa la palabra ortodoxo? Retenedor de la palabra fiel.
el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, así como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y al final del versículo 2, donde dice que el obispo docente sea apto para enseñar. Entonces, el pastor tiene que tener estas dos características. Debe ser ortodoxo o retenedor de la palabra fiel y apto para enseñar. No se les olvide, hermanos estudiantes. Retenedor de la palabra fiel y apto para enseñar. Ya vamos a terminar. La teología de la predicación. El predicador. Tenemos que comenzar con el predicador. Cuando hablamos de la predicación, necesariamente tenemos que hablar también del predicador, el que tiene el oficio de predicar. Considerémoslo por un momento. Vamos a hacer un ejercicio mental. Allí tenemos a un hombre situado en un púlpito y hablando. Y allí hay unas personas sentadas en las bancas y en sillas, escuchando. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ese hombre en ese púlpito? ¿Qué se propone? ¿Por qué lo pone allí la iglesia para hacer eso? ¿Por qué esas personas acuden allí para escucharlo? ¿Qué es lo que se espera que haga ese hombre? Allí está el predicador, hablando. Y allí está sentado unas personas escuchando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo ese hombre? Ese hombre está exponiendo la palabra de Dios. Porque la función de un predicador es la de permitir que la palabra de Dios sea escuchada. Ese hombre está allí para anunciar la palabra de Dios, está allí comisionado y bajo autoridad de alguien. Viene a la congregación como alguien que ha sido enviado, como mensajero. Todo predicador debe estar consciente de la solemnidad, seriedad y la importancia de su oficio. Imagínense, hermanos, todo pastor debe estar consciente de la solemnidad, de la seriedad y la importancia de su oficio. La predicación debe ser solemne, con respeto. El predicador debe predicar correctamente y los que están oyendo deben recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Eso lo dice Santiago, el apóstol. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, así que, hermanos, cuando fuimos a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no se esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La Escritura, para identificar al predicador, lo ilustra con muchas metáforas. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:7, allí revela que el predicador es un heraldo. ¿Qué es un heraldo, hermanos? Un heraldo en el tiempo de Roma es aquel mensajero que se monta en su caballo y va a las ciudades para anunciar los decretos del rey. Ese es un heraldo. Se monta en su caballo y va con su mensaje. Juan el Bautista era un heraldo. Traía un mensaje para el pueblo de Dios. Entonces el pastor, el predicador, es un heraldo. Tiene un mensaje que anunciar. El predicador es un embajador. Representa a su soberano y a favor de él logra comunicarse con la gente. Un tercer ejemplo es que el predicador es un mayordomo. Creo que más o menos entendemos esto, mayordomo. Se le ha confiado el alimento que debe administrar para la casa y se espera de él que sobre todo sea fiel. Este ha recibido el alimento de mano de su señor de la casa y debe repartirlo entre todos los miembros de la casa. Esto significa que debemos ser fieles en exponer todo el consejo de Dios. Es un mayordomo el predicador, hermanos. Por eso el predicador tiene que exponer todo el consejo de Dios. La palabra, hermanos. El predicador es un pastor para alimentar al rebaño de Dios. Y un quinto ejemplo, el predicador es un sembrador y tiene que esparcir la semilla, la palabra de Dios. Como predicadores debemos estar conscientes que nuestro texto proviene invariablemente de la palabra de Dios. Debemos reconocer que somos guardianes de un depósito sagrado de verdad y encargados de administrar todo el consejo de Dios. Este es un depósito, hermanos, depósito de la verdad. Y el predicador tiene que custodiar esto. Tiene que enseñar esta palabra. No hay otra. Más abajo dice, el predicador cristiano no está libre. Tiene límites establecidos. No es un hombre enteramente libre al entrar al púlpito. El Todopoderoso le ha puesto límites. No debe traspasar. No tiene la libertad de inventar y escoger su mensaje. El pastor no tiene esa libertad de escoger su propio mensaje. Le ha sido encargado y debe declararlo, exponerlo
y también encomendarlo a sus oyentes. Sí, hermanos. Nosotros los predicadores tenemos un mensaje que nos ha sido encargado y debemos exponer este mensaje. No tenemos que decir otro mensaje, sino la sola palabra de Dios. Allá a fines de abril del 1564, en el lecho de su muerte, un mes antes de morir, Juan Calvino se despidió de los pastores de Ginebra y dijo estas palabras: en cuanto a la doctrina, yo he enseñado fielmente su verdad y Dios me ha dado gracia para escribir tan fielmente como me fue posible. En esta doctrina he vivido y quiero morir en esta doctrina. No he corrompido pasaje alguno de las Escrituras, ni lo he distorsionado hasta donde sé. Y en lugar de agregar significados sutiles, siempre estudié las Escrituras para ser sencillos. Siempre estudió las Escrituras, ¿para qué? Para ser sencillo, para ser humilde. No son de esos predicadores vanagloriosos, altivos. Por eso siempre estudió las Escrituras para ser sencillos. Juan Calvino nació en julio de 1509 y murió el 27 de mayo de 1564. Vivió solamente 55 años. Murió joven. Murió con muchas enfermedades que tenía Juan Calvino, hermanos. Bien, conclusión, hermanos. El tema base teológica de la predicación, con ello quiero dejar establecido la proposición general de que la predicación ha de ser siempre teológica. O sea, nuestra convicción que emana de las Escrituras. Para empezar, comenzaré estableciendo la proposición general de que la predicación debe estar basada sobre un fundamento teológico. Esto significa que el predicador es alguien que ha comprendido bien el mensaje bíblico. Debe estar bien instruido en la teología bíblica. Significa que debe tener un conocimiento sistemático y progresivo de las Escrituras. Ustedes sabían, hermanos, que no nos llegó en un solo momento la revelación, sino que nos fue revelado progresivamente la palabra. Primero Dios nos reveló Génesis, después Éxodo, después Levítico, Números y Deuteronomio. Y así debemos estudiar la palabra de una manera sistemática. Porque no vas a poder entender Éxodo si no has leído Génesis. Tienes que leer primero Génesis, después leer Éxodo. Tienes que leer todo el Antiguo Testamento para que inicies a leer el Nuevo Testamento. Porque si no, no vas a entender lo que te va a decir el Nuevo Testamento. No vas a poder entender Apocalipsis si no has leído Génesis. Por eso, el predicador, el pastor, debe tener una convicción de las enseñanzas de las Escrituras,
debe estar bien instruido en la teología bíblica, debe comprender bien el mensaje bíblico. La predicación debe tener su fundamento en la palabra de Dios, las santas escrituras. El contenido de su predicación debe ser la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué va a venir a predicar el predicador? Palabra de Dios. Él va a venir a explicar la palabra de Dios. Va a venir a explicar la palabra. Por eso el contenido de su predicación debe ser la revelación de la palabra de Dios. Y la encomienda o la aplicación de su mensaje también debe ser la palabra de Dios. ¿Qué va a encomendar el pastor después que terminó de predicar? Va a encomendar la palabra de Dios. Le va a decir a los cristianos a que obedezcan lo que acaban de escuchar, que lo pongan en práctica. Así sencillamente, hermanos. No es necesario, como dice Pablo, de usar palabras persuasivas. Simplemente dile a tu hermano: ya escuchaste la palabra de Dios, ahora te toca poner en práctica. Bien, hermanos, esta es la conferencia de hoy. Base teológica de la predicación. Ahí lo vuelven a leer, hermanos. Ya se van a dar cuenta. Así es. Dejo este lugar, hermanos.